Eran las 3 de la mañana cuando escuché mi nombre por primera vez. No en un tono amable, ni siquiera con curiosidad, sino en un murmullo nervioso, casi como si estuvieran probando cómo sonaba decirlo en voz alta. Me levanté sin hacer ruido, los pies descalzos en el piso frío, el corazón tamborileando en el pecho. Me acerqué a la cocina con cuidado. La puerta entornada dejó salir la voz de mi tía Esther, clara como si me hablara al oído. Pues que se vaya, ya bastante hicimos por él, que agarre sus cosas y se largue antes de que llegue el notario. Me quedé inmóvil, como una estatua. La taza que sostenía en la mano derecha tembló tanto que casi la dejó caer. No era sorpresa total, si soy sincero. Algo en el ambiente se había roto desde que el abuelo murió. La casa, antes silenciosa y estable, se había llenado de una energía rasposa, como si todos estuviéramos atrapados en un saco con clavos. Pero jamás imaginé que hablaban en serio cuando sugerían que me iban a echar. Ni siquiera trabaja, agregó mi tío Eduardo. ¿Qué aporta, si apenas se le ve? Vive como parásito. No quise seguir escuchando. Volví al cuarto sin que me notaran. Me senté en la cama y me quedé mirando las paredes húmedas, las grietas del techo, la lámpara que ya no prendía desde hacía meses. Todo lo que había conocido por años estaba cambiando. O quizás siempre fue así, solo que hasta ahora me estaba dando cuenta. Si esta historia te atrapa, suscríbete al canal para no perderte lo que viene después, porque esto apenas comienza. Soy el tipo de persona que la gente olvida en una reunión familiar, el que siempre ayuda a poner la mesa, pero al que nadie sirve primero, el que recoge los platos, pero a quien nadie pregunta si quiere más. Después de que mis papás murieron, mi abuelo me trajo a esta casa cuando tenía 13. Nunca más volví a salir. Me convertí en parte de los muebles, ayudaba en lo que podía, cuidaba el jardín, lavaba los platos, barría la cochera. Nunca pedí nada, nunca me quejé. Mi abuelo decía que el silencio era fuerza, que quien sabía esperar podía mover montañas. Yo creía en eso. Me aferré a esa idea como se aferra uno a un clavo ardiendo. Pero esa noche entendí que hay silencios que te entierran. Durante el desayuno nadie mencionó nada. Me sonrieron, incluso. Me preguntaron si quería café. Hipócritas. Fingían que todo estaba bien mientras me ponían la soga al cuello. La casa era grande, vieja, de esas construidas en los 70 con techos altos y pasillos eternos. Cada rincón guardaba una memoria. La sala aún olía a cigarro, aunque el abuelo llevaba años sin fumar. En la pared colgaban los retratos de familia, en los que yo apenas salía, de lado, medio borroso. Mis tíos llegaron una semana después del entierro, no para acompañar el duelo, sino con maletas, cajas y papeles. Decían que querían acomodar todo, pero era obvio que tenían otro plan. Mi tía Esther llegó con una carpeta repleta de documentos y listas. Vamos a hacer esto rápido, que no quiero pleitos. Mi tío Eduardo ya estaba midiendo las ventanas, preguntando cuántos metros cuadrados tenía cada cuarto. No dijeron nada sobre dónde iba a quedarme yo, ni siquiera preguntaron si tenía a dónde ir. Para ellos, simplemente no existía. Esa noche, mientras cenábamos, alguien mencionó que quizás era mejor reorganizar los espacios. Me miraron de reojo. Luego, como si nada, cambiaron de tema. Me sentí pequeño, encogido, como si estorbara, como si respirar ya fuera demasiado pedir. Me levanté antes de terminar de comer. Fui al cuarto del abuelo. Aún conservaba su olor. Loción vieja, madera y algo que no sé describir, pero que siempre me hizo sentir seguro. Me senté en su sillón, ese viejo reclinable donde solía leer por las tardes. Cerré los ojos y recordé su voz. Algún día todo esto será tuyo, me había dicho una vez cuando yo tenía 17. No lo tomé en serio. Pensé que era cariño de abuelo. Nunca hablamos más de eso. Pero ahora... Algo en sus palabras comenzaba a doler como verdad. Desde el sillón escuché risas en la sala. Mis tíos, mi prima, como si todo fuera una fiesta. Me pregunté si sabían que yo podía oírlos, o peor, si les importaba. Me quedé ahí por horas, en silencio, masticando la rabia, la tristeza y algo más que todavía no podía nombrar. Sabía que debía hacer algo,
pero no aún. Todavía no era el momento. Tenía que esperar, observar, dejar que se confiaran, porque lo que ellos no sabían es que la historia ya estaba escrita y yo tenía la última palabra. Me crié entre esas paredes con la certeza muda de que ahí estaba mi lugar. No era una casa elegante ni moderna, pero tenía algo que pocas tienen: alma. Cada baldosa crujía como si recordara los pasos del abuelo. La madera de las puertas tenía cicatrices de generaciones. El jardín trasero, con sus naranjos torcidos y el columpio oxidado, guardaba secretos de infancia que ya nadie quería recordar. Pero yo sí. Llegué a esa casa cuando tenía 13 años. Mis padres murieron en un accidente de carretera que ni siquiera comprendí del todo. Una curva, una camioneta a exceso de velocidad, y de pronto me vi con una mochila en la espalda y una mirada perdida frente a la puerta de esa casa. El abuelo me recibió con los brazos abiertos y sin una sola palabra de lástima. No era hombre de discursos, pero su manera de ponerme un plato más en la mesa bastaba. Durante años compartí con él una rutina sencilla. Él me enseñó a barrer las hojas del jardín en silencio, a hacer café sin azúcar, a leer los periódicos por la mañana sin comentar una sola nota. Teníamos una complicidad sin adornos. En lugar de decirme que me quería, me dejaba el último pan dulce en la bolsa. Y yo lo entendía, ese era su lenguaje. Vivíamos tranquilos, sin mucho, pero sin falta. Los demás venían de visita en Navidad o cuando necesitaban algo. Yo siempre los veía como parte de otro mundo. Gente que traía perfumes caros y hablaba en voz alta. Mis tíos, con sus trajes y sus prisas. Mis primas, siempre con el celular en la mano. Cuando se iban, el abuelo y yo recogíamos el desorden, como si arregláramos el alma de la casa. Después de su muerte, la casa cambió. Ya no sonaba igual. Las paredes parecían más delgadas, como si ya no quisieran guardar secretos. El polvo se acumulaba más rápido, o quizás era que nadie lo limpiaba ya con cariño. Mis tíos llegaron con sus cajas, como si hubieran estado esperando la noticia desde antes. Nadie lloró mucho. Dijeron que era lo mejor, que ya estaba grande, que ya era hora. No supe si hablaban de él o de la casa. Se instalaron como si nada. Esther tomó el cuarto principal. Eduardo reclamó el estudio. Yo seguía en la habitación al fondo del pasillo, esa donde apenas cabe una cama individual y una repisa. Empezaron a mover muebles, a tirar cosas, cajas con fotos, discos, libretas. Cuando quise rescatar algunos libros me dijeron que no servían para nada, que todo eso se podía vender por kilo. Me ardió la garganta de impotencia, pero no dije nada. Agaché la cabeza y recogí lo que pude. Guardé un par de libros del abuelo, los que leía todas las tardes. Uno de ellos tenía la tapa rota y las hojas subrayadas. Cuando lo abrí, olía a él. La cocina fue lo peor. Quitaron la mesa vieja de madera y pusieron una de vidrio. Fría, sin historia. Decían que querían modernizar. Pero yo sabía que querían borrar. Borrar todo rastro de él. Borrar todo lo que no podían controlar. Me volví invisible de nuevo, como cuando era niño. Solo que esta vez no dolía igual. Esta vez había algo que crecía dentro de mí. No era rencor, exactamente. Era una certeza. Una noche, mientras limpiaba lo poco que quedaba en la estantería del pasillo, vi que uno de los libros tenía algo dentro. Era uno de esos que nadie leía, grueso y polvoriento. Al abrirlo cayó un sobre, amarillo, con las esquinas dobladas, mi nombre escrito con la letra del abuelo. Me quedé helado. No lo abrí de inmediato. Lo guardé en el bolsillo como si fuera un tesoro. Regresé a mi cuarto y lo coloqué sobre la cama. Me senté frente a él. El corazón me latía como si fuera a romperme las costillas. Pensé en todas las veces que el abuelo me miró en silencio, en las palabras que nunca dijo. Y supe que ahí, dentro de ese sobre, había algo importante. Pero no estaba listo para abrirlo. Aún no. Antes, tenía que asegurarme de que, pase lo que pase, nadie más tocara ese libro. Nadie más viera ese sobre. Esa noche,
Escondí ambos en la parte alta del ropero, detrás de las cobijas de invierno. Cerré la puerta con llave. Mientras mis tíos reían en la sala y hablaban de vender la casa cuanto antes, yo miraba el techo de mi cuarto y me repetía en silencio: algo está por cambiar, y esta vez no me quedaría callado. El domingo por la tarde convocaron una reunión familiar. Así la llamaron, con ese tono que usa la gente cuando pretende que todo es normal. La sala estaba repleta de cajas, tazas sin lavar, y el aire olía a desinfectante barato. Mi tía Esther se sentó en el sillón principal como si fuera su trono. Cruzó las piernas, abrió una carpeta con papeles y dijo sin rodeos: «Hay que poner esto en orden. Entre más rápido, mejor para todos». Yo estaba en la esquina, como siempre, con las manos sobre las rodillas. Eduardo se apoyó en el respaldo del sofá y lanzó una mirada que pretendía ser seria, pero en realidad parecía ansiosa. «Hicimos un pequeño inventario», dijo. «Tenemos que ver qué se queda, qué se vende y qué se reparte». No mencionaron al abuelo, ni una sola palabra sobre él. Nada de agradecimientos, ni recuerdos, ni luto. Era como si hubiera sido solo el portero de ese lugar, y no el hombre que lo construyó desde los cimientos. «Los cuartos grandes los ocupamos nosotros, por cuestión de logística», añadió Esther, sin levantar la vista. «Tú puedes quedarte en el del fondo, por mientras». No respondí. No quería darles el gusto de una reacción. Ellos seguían hablando como si estuvieran dividiendo un pastel. El refrigerador, la televisión, el librero de roble. Cada objeto tenía ya un dueño, excepto yo. Mi prima Mariana estaba sentada en el suelo, con el celular en la mano. De vez en cuando levantaba la vista y me observaba. Había algo en su mirada que no encajaba del todo con el resto, como si dudara, como si no estuviera completamente de acuerdo, pero no dijo nada. Y eso a veces duele más que un grito. Esther continuó con su lista. «La camioneta la vendemos, nadie la usa. La vieja mecedora se la lleva Eduardo. Los cuadros del comedor, ¿los quieres tú o los tiro?». Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como si el abuelo nunca hubiera tenido voz ni voluntad, como si todo eso que él había cuidado por décadas fuera ahora botín de guerra. Sentí un calor subirme desde el estómago hasta el cuello, pero me contuve. «Y tú, bueno», dijo Eduardo mirándome por fin, «no te preocupes, vamos a ver cómo ayudarte. Seguro encuentras algo. ¿Has pensado en irte con algún amigo? ¿Buscar trabajo fuera?». Lo dijo con esa sonrisa de falso alivio que se le da a los perros callejeros cuando uno les cierra la reja. Como si no tuviera historia, ni raíces, ni derecho. Como si fuera un visitante accidental. Quise levantarme, decirles que se callaran, que no tenían idea de nada. Pero no lo hice. En vez de eso, apreté los puños y respiré hondo. Tenía que ser más listo. Ellos creían tener el control. Yo tenía que dejar que lo pensaran. Esa noche me dejaron fuera de la cena. No me lo dijeron. Simplemente no me llamaron. Escuché desde mi cuarto el tintinear de los cubiertos, las risas, el sonido de las copas brindando. Me asomé por la rendija de la puerta. Vi cómo se servían porciones generosas, cómo hablaban de reformas, de colores nuevos para las paredes, de quitar el árbol del jardín porque ya estorbaba. Volví a sentarme en la cama con el estómago vacío. No era hambre lo que sentía. Era otra cosa, una punzada aguda en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y algo más profundo. Una herida vieja que había aprendido a ignorar, pero que ahora latía con fuerza. Tomé uno de los libros del abuelo, el más gastado, no por consuelo, sino porque necesitaba recordar algo que valiera la pena. Al abrirlo, algo sobresalía entre las páginas. Era un pedazo de papel doblado muchas veces. Lo deslicé con cuidado y lo abrí. Era una hoja escrita a mano con la letra temblorosa del abuelo. Solo decía una frase: «Lo que es tuyo, nadie podrá quitártelo si tú no lo permites». La leí varias veces. No era un testamento, no era una escritura. Era algo más poderoso. Una advertencia, una promesa, una señal. Volví a doblar el papel y lo guardé en el bolsillo. Me sentí más firme, más enraizado.
como si por primera vez en días tuviera tierra bajo los pies. Salí del cuarto y me dirigí al pasillo. Desde ahí los observé en la sala. Reían, hablaban de números, de ventas, de planes, pero para mí ya no eran mi familia. Eran otra cosa, buitres, eso eran. Y yo al parecer aún respiraba. Abrí el sobre con las manos temblando. No era miedo, era algo más profundo. Una mezcla de ansiedad, esperanza y una pizca de incredulidad. Dentro había 2 hojas perfectamente dobladas, con el membrete de una notaría. Mi nombre completo aparecía en la parte superior, junto al del abuelo. Leí una línea, luego otra, y la sangre me subió a la cara tan rápido que sentí mareo. La casa. La casa estaba a mi nombre. No era una promesa, no era un deseo escrito en servilleta, no era una frase lanzada al viento. Era una escritura legal, firmada y sellada por un notario. El abuelo había transferido la propiedad a mi nombre 3 años antes de morir. No entendía nada. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué guardar ese secreto? ¿Por qué dejarme vivir todos esos días con la sensación de que no pertenecía? Releí cada palabra, buscando alguna trampa, pero todo estaba en orden. Legal, claro, irrefutable. Él lo había dejado todo hecho, como siempre, sin ruido, sin explicaciones innecesarias, a su manera. Me eché hacia atrás en la cama, con los ojos clavados en el techo. El mundo giraba distinto ahora, no por el papel, sino por lo que significaba. Durante años me habían hecho sentir como un huésped indeseado, y ahora resultaba que yo era el dueño. No podía evitar preguntarme por qué lo hizo así. Recordé aquel día, unos años atrás, cuando me llevó a una oficina en el centro. «Ven conmigo, necesito que firmes unos papeles», me dijo. Pensé que era algo de un trámite, una tontería de banco. Él nunca explicó mucho. Firmé donde me señaló sin preguntar demasiado. Esa fue la firma. Ese día él me dejó la casa, y yo, idiota, no lo supe. Las piezas empezaron a encajar. Su forma de mirarme con esa mezcla de orgullo y tristeza. Las veces que me decía que cuidara bien el jardín, que no dejara que se secara la bugambilia. Las recomendaciones constantes sobre las goteras, el gas, los focos, no eran simplezas. Me estaba preparando, y yo no lo entendí. Durante años creí que estaba ahí por lástima, que era una extensión de su caridad, que en cualquier momento podía quedarme sin techo. Y ahora esa inseguridad se desmoronaba frente a un documento que no dejaba lugar a dudas. Me senté de nuevo, la mente me corría a 1000 por hora. No podía contarle a nadie, no todavía. Si lo sabían, me presionarían, me manipularían, tal vez incluso intentarían cambiar algo por debajo del agua. Necesitaba pensar, necesitaba una estrategia. Guardé las hojas en una bolsa de plástico con cierre y las escondí en un doble fondo de mi mochila, entre ropa sucia. Luego volví a sentarme y me quedé ahí mirando mis manos. Me parecían otras. No por cómo se veían, sino por lo que ahora sostenían. Poder. Sentía que el silencio del abuelo me hablaba más que nunca. No con reproches, sino con paciencia. Él había confiado en mí, en mi temple, en mi capacidad de soportar sin romperme. Me había enseñado a resistir, a observar, a no gritar antes de tiempo, y tenía razón. No era el momento de gritar, era el momento de esperar. Sabía que mis tíos seguirían creyendo que podían manipular todo, que yo seguiría siendo ese muchacho callado que dormía en el cuarto de servicio. Necesitaba que siguieran creyéndolo, que bajaran la guardia, que mostraran su peor cara, porque mientras más se confiaban, más evidente sería quiénes eran de verdad. Salí del cuarto y fui a la cocina. Ellos no estaban. Me serví un vaso de agua y me senté en la silla más lejana a la luz. Escuchaba los pasos en el pasillo, las puertas abriéndose y cerrándose, las voces en voz baja. Ellos no sabían nada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sí. Volví a mi habitación con pasos firmes. Cerré la puerta con llave y me recosté, pero no dormí. Me pasé horas mirando el techo, recordando cada palabra del abuelo, cada gesto suyo, cada momento que ahora cobraba un nuevo sentido.
Él no era de discursos, pero me había dejado algo más fuerte que cualquier despedida. Me dejó dignidad, me dejó historia, me dejó un lugar en el mundo, y mientras el resto creía que jugaban su mejor partida, yo sabía que las fichas ya estaban dispuestas. Solo faltaba el momento justo para moverlas. Cuando me dijeron que me iba a mudar al garaje, ni siquiera me lo preguntaron. Lo anunciaron como si fuera una decisión lógica, inevitable, natural. Así todos estamos más cómodos, dijo mi tía Esther, mientras señalaba con un gesto vago hacia la puerta trasera. Dejas libre tu cuarto y tú puedes acomodarte allá. Total, eres joven. Me quedé en silencio, como siempre. Fingí que lo entendía. Fingí que no me importaba. Pero por dentro, algo se quebró. No era solo el espacio, era el símbolo. Me estaban sacando de la casa sin sacarme. Me estaban empujando hacia la orilla, como se empuja un objeto sin valor, uno que ya no encaja. Llevé mis cosas en una caja, ropa, libros, una cobija. No tenía mucho, nunca lo tuve. El garaje olía a humedad, a metal oxidado, a aceite viejo. El piso estaba cubierto de polvo y telarañas en las esquinas. En una esquina, una mesa plegable servía de trinchera para herramientas oxidadas, tornillos sin par y focos quemados. Ahí, dijeron, podía poner mis cosas. Colocaron un colchón inflable sobre 2 tarimas. Ni siquiera tuvieron la cortesía de inflarlo por completo. Dormir ahí era sentir cada centímetro del suelo frío subirte por la espalda. Las noches eran pesadas, no por el silencio, sino por los sonidos nuevos, grillos, motores lejanos, el golpeteo de ramas secas contra la lámina. La primera noche no dormí. Me quedé acostado mirando la oscuridad, pensando, sintiendo cómo se encendía dentro de mí una llama silenciosa. No de odio, no. Era más parecida a una claridad absoluta, una certeza. Esto no era casualidad, esto era desprecio. Al tercer día, Mariana vino a buscarme, tocó con los nudillos la puerta de lámina y se asomó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó. No supe qué responderle. Asentí con la cabeza sin decir palabra. Ella miró alrededor, incómoda. No me parece justo, murmuró bajando la voz. Yo solo sigo a mis papás, pero esto... La interrumpí con una sonrisa falsa. No te preocupes, estoy bien. Era mentira, pero también estrategia. No podía permitirme flaquear ahora, no frente a nadie. Ella dudó. Se quedó unos segundos más, mirando el colchón, la mesa, mi ropa en una caja. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Se fue igual que llegó, con pasos suaves y mirada confusa. Esa noche, mientras me arropaba con la cobija gruesa del abuelo, repetí sus palabras en mi cabeza. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece. Sabía que esta humillación era temporal. Sabía que la casa era mía, que podía sacarlos a todos si quería. Pero no lo haría así, no de golpe, no como ellos. Yo tenía algo que ellos habían perdido hacía tiempo: memoria y dignidad. Durante el día fingía estar ocupado. Me ofrecía para ayudar a mover cosas, para barrer, para cargar cajas. Ellos se aprovechaban de eso, claro. Lleva esto allá, saca la basura, ve por hielo. Yo obedecía sin chistar, pero cada vez que cruzaba una puerta, escuchaba más. Captaba sus conversaciones, sabía quién quería qué parte de la casa. Sabía cuánto querían pedir por ella. Sabía que ya estaban hablando con una inmobiliaria, y mientras tanto yo dormía en el garaje. Una tarde los escuché decir que vendrían unos compradores a ver el terreno, que había que mostrar la casa limpia, ordenada, que yo, por favor, no saliera mucho. Para que no dé mala impresión, dijo Eduardo entre risas. Mala impresión. Yo que había vivido ahí desde niño. Yo que había cuidado cada rincón mientras ellos se olvidaban del abuelo. Yo que sabía cada grieta de las paredes y cada historia del piso. Ahora era el estorbo, el error en su plan perfecto, pero no sabían que ya habían perdido, que todo lo que planeaban era un castillo de humo, que el suelo que pisaban no les pertenecía, que la mesa donde planeaban sus robos no era suya, era mía.
Cada noche, al acostarme sobre ese colchón medio inflado, me lo repetía. No falta mucho. Aguanta. Observa. Ellos solos cavarán su tumba. No necesitas gritar. No necesitas golpear. Solo tienes que esperar. Y entonces, cuando menos lo esperen, vas a voltear la mesa. Después de días durmiendo en el garaje, uno aprende a hacerse invisible de verdad. No solo a los ojos de los demás, sino en el alma. Aprendes a caminar sin hacer ruido, a respirar más lento, a observar desde la sombra sin ser notado. Y eso, en una casa llena de avaricia, es un arma. Me volví útil, silencioso, sumiso, el ayudante ideal. Me levantaba temprano, preparaba café, barría la entrada, ofrecía llevar los platos a la cocina, no por servilismo, sino por estrategia. Mientras más confiaban, más hablaban. Mientras más hablaban, más secretos salían a flote. Los escuché una mañana en la terraza. Esther decía que ya era hora de contactar a la inmobiliaria. Eduardo hablaba de cifras, de porcentajes, de lo que tocaría a cada uno. Mariana, como siempre, guardaba silencio. Asentía a medias como si quisiera desaparecer. «Esto se va a cerrar rápido», dijo mi tía. «Con suerte, en unas semanas estamos fuera y cada quien con su parte. Y ese», añadió Eduardo con desdén, refiriéndose a mí, «que vea qué hace. No podemos seguir cargando con él». Cargando. La palabra me taladró. Para ellos era eso, una carga, un peso, un obstáculo más. Apreté los dientes y seguí sirviendo el café. Durante la noche, revisaba el documento una y otra vez. Lo leía con detenimiento, lo memorizaba, lo escondía mejor. Era mi escudo, mi lanza, mi verdad, pero no era tiempo aún. Si algo me enseñó el abuelo, fue a no disparar antes de apuntar. A la semana siguiente, comenzaron a empacar cosas más valiosas. Vajillas, relojes, adornos antiguos. Daban instrucciones como si fueran los dueños absolutos. Discutían sobre quién se quedaría con qué, quién tenía derecho a tal o cual mueble. Yo, mientras tanto, me encargaba de subir cajas al ático. Allí, entre el polvo y las vigas viejas, encontré una pequeña llave oxidada envuelta en un pañuelo. La reconocí de inmediato. Era la llave del cajón secreto del escritorio del abuelo. Ese que nunca nadie podía abrir y que él protegía como si guardara diamantes. Esperé a que todos salieran para abrirlo. Adentro había más papeles, escrituras antiguas, notas bancarias, una libreta de ahorros con su nombre y al fondo una carta sin sobre, doblada con precisión quirúrgica. Era para mí. Si estás leyendo esto, es porque no estoy, y porque supiste esperar. Hiciste bien. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie la ve. No te dejes vencer por la rabia. Usa tu cabeza. Ya sabes lo que tienes. Ahora aprende a usarlo. Leí la carta en voz baja, como si él pudiera oírme desde alguna parte. Cada palabra era una caricia y una sacudida. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, sintiendo la fuerza de su presencia. Guardé la carta junto a la escritura, en el mismo escondite de la mochila. Sabía que ese momento marcaría el inicio de algo. Ya no estaba solo resistiendo. Ahora me preparaba para actuar. El día siguiente, Eduardo trajo a un hombre con lentes oscuros y sonrisa de vendedor. Lo llamó por su nombre, Iván. Era el agente inmobiliario. Lo guiaron por la casa, le mostraron cada rincón, le hablaron de metros cuadrados, de remodelaciones posibles, de la excelente ubicación. Yo observaba desde el garaje. Nadie me presentó. Nadie explicó quién era yo. Solo cerraron la puerta cuando pasaron por mi zona, como si fuera un cuarto de trastos, una bodega más. Cuando se fueron, me acerqué a Mariana. ¿Te parece justo?, le pregunté sin rodeos. Ella bajó la mirada. No lo sé, murmuró. Yo solo trato de no pensar mucho. No pensar también es decidir, le respondí. No dije más. Sabía que había que esperar, pero ya no faltaba tanto. Ellos estaban ciegos por su ambición. Se creían invencibles, y eso los hacía vulnerables. Esa noche, mientras lavaba los platos,
Escuché a Esther decir que Iván estaba encantado con la propiedad y que pronto haría una oferta. Eduardo dijo que ya veía el dinero en su cuenta. Rieron como si ya hubieran ganado. Pero yo ya no era el muchacho del rincón. Yo era el dueño que nadie veía, y en el momento preciso les mostraría el espejo que tanto temían. Pedí cita en la notaría sin decirle a nadie. Llamé desde una cabina telefónica del centro, como si aún viviera en los años 90. No quería dejar huellas. No quería que alguien viera algo raro en el historial de mi celular. El señor Villaseñor, el notario que aparecía en la escritura, seguía ejerciendo. Sonaba serio, pero no desconfiado. Le dije mi nombre completo y el motivo de mi visita. Hubo un breve silencio y luego su respuesta: «Claro, pase mañana a las 10 y traiga el documento original». Esa noche casi no dormí. No era nerviosismo, era anticipación. Como el soldado que se ha preparado durante meses y por fin le anuncian que la guerra comienza. Me levanté antes del amanecer, me puse una camisa limpia y guardé la escritura, la carta del abuelo y la llave en una bolsa cerrada, pegada al pecho. Tomé el transporte público. Cada curva del camino parecía decirme que era el inicio de algo irreversible. Caminé por calles que no conocía, entre rostros ajenos con una mezcla de temor y certeza. Cuando llegué a la oficina del notario, el edificio era viejo pero imponente, de esos que te hacen sentir que lo que se firma ahí pesa. Me recibió una secretaria amable. Esperé 10 minutos, viendo diplomas colgados y fotos enmarcadas de otros tiempos. Al fin entré. El señor Villaseñor era mayor, pero su mirada seguía afilada. Me pidió el documento, lo leyó con detenimiento y luego me miró. «¿Sabes lo que significa esto, verdad?», preguntó. Asentí sin dudar. «Tu abuelo hizo todo legalmente. Todo está en orden. Tú eres el propietario legítimo desde hace 3 años». Sentí un escalofrío. Oírlo en voz alta, de alguien externo, con autoridad, hizo que todo se volviera real. No era solo papel. No era un recuerdo. Era un hecho. Yo era el dueño de esa casa. Le pregunté si era posible obtener copias certificadas. Me dijo que sí, que podía entregármelas esa misma semana. También le pedí que redactara un documento breve, pero formal, que confirmara su autenticidad y la vigencia legal. «Por supuesto», respondió. «¿Estás teniendo problemas?». Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con sinceridad: «Solo quiero estar preparado». Él me miró con esa expresión que tienen los hombres que han visto demasiadas historias repetirse. Asintió sin más. «Buena decisión». Salí de ahí con el corazón latiendo con fuerza. En el bolsillo llevaba la prueba de todo. La prueba de que no estaba loco, de que no había malinterpretado nada. El abuelo no solo me había dado un techo, me había dado una vida, un arma, una oportunidad. Y ahora yo debía usarla con inteligencia. Regresé a casa antes del mediodía. Nadie notó mi ausencia. Mariana estaba en su cuarto. Eduardo dormía en el sillón. Esther hablaba por teléfono en voz baja, en lo que parecía ser otra negociación más. Me encerré en el garaje y comencé a preparar todo. Hice copias de la carta del abuelo, del documento del notario y de la escritura original. Las guardé en sobres diferentes. Los sellé y escribí nombres en cada uno: Esther, Eduardo, Mariana. También preparé uno sin nombre, solo por si acaso. Esa tarde redacté una carta. No un discurso, no una amenaza, solo una verdad escrita con claridad. Expliqué quién soy, desde cuándo y por qué. Les recordé que no pedí nada, que no exigí nada, pero que ya no permitiría que me trataran como un intruso, que era hora de que supieran la verdad, que esa casa tenía dueño y no eran ellos. Guardé la carta en otro sobre, la sellé con cinta, la coloqué en el centro de la mochila entre los documentos y me senté en el borde del colchón a respirar. Esa noche la cena fue ruidosa. Hablaban del comprador, de la próxima visita, de la mudanza que se acercaba. Reían como si todo estuviera bajo control, como si el final les perteneciera. Yo no dije nada, solo sonreí por dentro. Al día siguiente revisé todo una vez más.
Los documentos, las copias, los sobres, cada cosa en su lugar, mi mochila preparada, mi corazón firme. Ya no había duda, ya no había marcha atrás. Mientras me alistaba para salir al patio, escuché la voz de Eduardo desde el pasillo. «Mañana vienen a hacer la oferta formal. Prepárense». Sonreí. Yo también estaba preparado. Llegó el día. Desde temprano, la casa tenía un aire distinto, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Eduardo planchó su camisa favorita, Esther se maquilló más de lo habitual, y Mariana andaba con el ceño fruncido, como si supiera que algo no estaba bien, pero no supiera qué era. Yo me limité a observarlos tranquilo, en silencio, con una calma que venía desde el fondo de mis huesos. El comprador llegó puntual, acompañado de Iván, el agente inmobiliario. Traían carpetas, planos, una laptop. Se sentaron en el comedor, sirvieron café, comenzaron a hablar de dinero como quien discute el precio de una bicicleta. Nadie me dirigió la palabra. Nadie me miró. Ni siquiera fingieron cortesía. Yo seguía siendo el mueble, el adorno olvidado en el rincón. Esperé. Cuando comenzaron a hablar de firmar el compromiso de compraventa, me levanté y fui por mi mochila. La había dejado junto a la entrada, lista. Caminé hasta el comedor sin apuro, me paré frente a todos y dije, antes de que firmen algo, necesito que lean esto. La sala se quedó en silencio. Extendí 3 sobres sobre la mesa. Uno para Esther, uno para Eduardo y uno sin nombre. Nadie se movió. Ábranlos, insistí. Es importante. Eduardo bufó. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a hacer drama? Esther tomó su sobre con fastidio, rompió el borde y comenzó a leer. Mariana hizo lo mismo. Eduardo, con menos paciencia, apenas sacó las hojas y ya empezó a alzar la voz. ¿Qué es esto? Una escritura, respondí. La casa está a mi nombre desde hace 3 años. Mi abuelo la transfirió legalmente y el notario lo confirma. Iván, el agente, se incorporó con el ceño fruncido. ¿Esto es verdad?, preguntó mirando a los demás. Nadie respondió. Esther volvió a leer las hojas, esta vez con las manos temblando. Mariana palideció. Eduardo lanzó el documento sobre la mesa como si quemara. «No puedes hacer esto. Esto es un abuso», gritó. «¿Un abuso?», respondí. «¿Dormir en el garaje fue justo? ¿Sacar mis cosas sin preguntarme? ¿Negociar una casa que no les pertenece? ¿Eso fue justo?». Silencio. «Todo lo que está ahí es legal», añadí. «Consulté con el notario, tengo respaldo, tengo pruebas. Si intentan mover un solo ladrillo de esta casa, los denuncio por fraude». Iván cerró su laptop. «Creo que hay un malentendido. Yo no puedo continuar con esto si hay problemas legales». Se levantó, recogió sus papeles, se disculpó por la confusión y salió sin mirar atrás. Esther seguía leyendo la carta del abuelo como si buscara una salida, una rendija, algo a qué aferrarse. Pero no había nada. La tinta decía lo que debía decir. Mi nombre, mi derecho, mi lugar. Eduardo se paseaba como un animal enjaulado, murmurando insultos, amenazando con abogados. «Esto no se va a quedar así», repetía, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no era amenaza, era pataleo. «Se quedaron con la imagen de un niño callado», les dije. «Pensaron que podían pisotearme sin consecuencias, pero subestimaron a quien me enseñó a resistir». Mariana no dijo nada, solo me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Su sobre aún estaba en la mano, arrugado por los dedos. Al fin murmuró, «¿Desde cuándo sabías esto?». «Desde hace semanas», le respondí sin rencor. Pero necesitaba que mostraran su verdadero rostro. Esther quiso recuperar la compostura. «Podemos hablarlo, arreglarlo entre nosotros». «No hay nada que arreglar», corté. «Yo no los voy a echar. Pero ustedes no van a vender lo que no es suyo. Punto». Volví al garaje sin decir más. Dejé la puerta entreabierta. Escuché los pasos agitados, las discusiones. Eduardo gritaba. Esther hablaba por teléfono. Mariana lloraba en silencio. Yo me senté en el colchón y respiré hondo. La guerra no había terminado,
Pero la primera batalla estaba ganada. Me acordé de la carta del abuelo. «Usa tu cabeza», decía, y eso había hecho. No los confronté con gritos, no los humillé en público, solo puse la verdad sobre la mesa. Ellos hicieron el resto. Porque el golpe más certero no es el que duele al contacto, es el que llega cuando creías que ya habías ganado. No se fueron de inmediato. Se quedaron unos días más, como si necesitaran aceptar en cámara lenta lo que había pasado. Pero ya no era lo mismo. El aire se volvió denso, las miradas cortantes, los silencios largos. No me hablaban, no me pedían nada, no comentaban los planes. Era como si mi presencia les resultara insoportable, como si yo hubiera manchado un mural que creían perfecto. Eduardo fue el primero en empacar. En una mañana silenciosa, llenó sus maletas y se marchó sin despedirse. Ni una palabra, ni un gesto, solo el portazo. Me asomé por la ventana y lo vi subir al taxi. La rabia le hinchaba el rostro, pero no podía hacer nada. La casa no era suya. Nunca lo fue. Esther tardó un poco más. Llamó a abogados, a conocidos. Quiso encontrar una rendija legal, un error, un hueco, pero no lo halló. La escritura era clara, el notario firme. Al cuarto día también se rindió. Me encontró en el pasillo, me miró con una mezcla de resentimiento y derrota y dijo: «No te preocupes, ya no vamos a molestar». No me molestaron, respondí con calma. Solo se mostraron como son. Recogió sus cosas y se fue sin decir adiós. Mariana fue la última. Caminaba por la casa como un fantasma. Ya no usaba el celular, ya no veía series, ya no hablaba. Una noche tocó mi puerta. Tenía los ojos hinchados. «¿Puedo pasar?», asentí. Se sentó en el borde del colchón del garaje. Miró alrededor como si apenas entonces notara dónde me habían puesto. «Perdón», dijo en voz baja. «Yo sabía que no estaba bien, pero no hice nada». «No hiciste más daño», respondí. «Eso ya es algo». Guardó silencio unos segundos. «No quiero ser como ellos. No lo seas». Antes de irse, dejó una pequeña caja sobre la mesa. «Es tuya», murmuró. Esperé a que saliera para abrirla. Era una caja de madera del abuelo, con fotos antiguas, cartas y una libreta de apuntes con su caligrafía desordenada. En una hoja suelta había una nota que decía: «No es la casa lo que importa, es lo que uno hace con ella». Me quedé mirando esa frase por horas. Al día siguiente Mariana también se marchó. Me dio un abrazo corto, sin palabras. Luego se perdió por la calle con una mochila al hombro. Su silencio pesaba menos que el de los otros. La casa, por fin, quedó en silencio. Un silencio distinto al de antes. No era el silencio del desprecio, ni el del miedo, ni el de la exclusión. Era un silencio mío, propio, como si las paredes por fin respiraran en paz. Caminé por cada rincón, solo, sin nadie mirando de reojo. Me detuve en la sala, en el comedor, en el cuarto del abuelo. Abrí las ventanas, dejé que entrara el sol. Recogí los restos del desorden, saqué los adornos que no significaban nada. Volví a colocar los libros donde iban. La casa empezaba a recuperar su alma. Al llegar al jardín, me arrodillé frente al árbol de bugambilia. Las hojas estaban secas, los pétalos esparcidos. Le hablé en voz baja, como hacía el abuelo. «Ya se fueron», le dije. «Ya estamos solos». Al fondo del jardín, entre el muro y la tierra, encontré la pala vieja. Con ella comencé a remover el suelo. No con ira, sino con paciencia. Quería plantar algo nuevo, algo mío. Mientras cavaba, recordé cada palabra, cada gesto del abuelo. No fue un hombre de abrazos ni de discursos, pero me dejó todo. Su fe, su fuerza, su casa. Y ahora me tocaba a mí continuar. Cuando terminé, las manos me dolían, pero el pecho se sentía liviano. Volví al interior. Me preparé un café. Usé la taza de él. Me senté en su sillón. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez la casa no dolía. Por primera vez me sentí en casa. Y por primera vez el silencio era mío.
Pasaron los días y la casa empezó a hablarme de nuevo. No con palabras, claro, sino con sus ruidos conocidos. El crujido del pasillo al amanecer, el portón que se quejaba al abrirse, el golpeteo sutil de la lluvia sobre la lámina del garaje. Cosas que, en medio del caos, se habían vuelto ruido de fondo, pero que ahora eran música familiar. Cada rincón tenía una memoria, cada grieta una historia. Y ahora por fin podía habitarlas sin miedo, sin pedir permiso, sin justificar mi presencia. Pinté la puerta principal. No era gran cosa, solo una capa nueva de pintura, pero en el primer brochazo sentí que algo en mí también se renovaba, como si lavara años de olvido, de desprecio, de silencio. Limpié el garaje y lo convertí en un pequeño estudio. Colgué allí una foto del abuelo, una bugambilia en maceta y una lámpara de escritorio que él usaba para revisar sus libretas. No quería que fuera un santuario, sino un recordatorio. ¿De dónde vengo y por qué sigo? Llevé las cosas que me pertenecían al cuarto principal, no por capricho, sino porque era justo. Era el cuarto del abuelo, y ahora era el mío. Dormí la primera noche con la ventana abierta, respirando hondo, sintiendo que cada bocanada de aire me devolvía algo que me habían quitado durante años. No sentía rencor. Eso me sorprendió. No odiaba a mis tíos, no deseaba venganza, solo paz, solo el derecho a existir en el lugar que siempre fue mío, sin máscaras, sin migajas. Un día abrí la libreta del abuelo y me puse a leer con más calma. Había anotaciones sobre la casa, pero también pensamientos sueltos, reflexiones, frases simples que ahora me parecían enormes. Quien no defiende su raíz, vive siempre al borde del viento. Hay silencios que sostienen más que los gritos. Ser fuerte no es resistir el golpe, es saber cuándo darlo. Lloré un poco, no de tristeza, de alivio, de orgullo, de gratitud. Algunos vecinos comenzaron a saludarme distinto, ya no como al muchacho tímido del fondo, sino como al dueño de casa. Uno incluso me ofreció ayuda para arreglar el tejado. Otro me regaló semillas para plantar, y una señora mayor me dijo, «Tu abuelo estaría orgulloso». Y yo creo que sí, porque no se trata solo de quedarte con una casa, se trata de habitarla con dignidad, de honrar lo que otros construyeron, de ponerle alma a los ladrillos. Muchos me han preguntado si volveré a tener contacto con mi familia. No lo sé, no lo descarto, pero no me inquieta. Ellos tendrán que hacer su propio proceso, si quieren. Yo hice el mío. Yo entendí que no vine a este mundo para pedir permiso. No me pusieron en la mesa del garaje. Me revelaron quiénes eran. Y eso fue lo que me dio fuerza para recordar quién era yo. Porque no importa cuánto te empujen hacia el margen, si tus raíces son firmes, tarde o temprano el centro vuelve a ti. Hoy la casa huele a café por las mañanas. Las plantas comienzan a florecer, y en las noches, en vez de ruidos lejanos, escucho calma, mi espacio, mi hogar. Si te conmovió esta historia, suscríbete para más relatos reales y transformadores. Aquí contamos verdades que a veces duelen, pero siempre sanan. Y no olvides hacer clic en el video que te dejamos aquí, porque la próxima historia puede ser la tuya.